Bueno, estoy acá con Enrique Rivera, un amigo de hace muchos años y una persona muy importante dentro del mundo de las artes y de las artes mediales, de las artes electrónicas, que está a la cabeza además desde hace un tiempo y de manera muy eficaz y muy exitosa de la Corporación Chilena del Video. Tiene un apellido esa corporación, ya me lo vas a corregir por favor, Enrique. Bueno, sin más, Enrique Rivera, director, presidente, ¿cuál es el cargo? Preséntate tú mismo, por favor, y presenta a la corporación también, Sí, que pues, yo siempre me olvido como de todos los apellidos que ha ido adquiriendo a través de los años. Enrique. se llama Corporación Chilena del Video y Artes Electrónicas. Y eso es interesante porque se habla del video arte y de las artes electrónicas, ocupando la palabra arte como conector de esos dos mundos que empieza en 1993, que era el Festival Franco-Chileno de Video Arte, del cual tú conoces muy bien ese tránsito entre el festival y la corporación. Y ha dado cuenta justamente la corporación desde ese año de temas vinculados a la formación, la investigación, la producción, la divulgación, la conservación de las artes audiovisuales, entendidas desde los formatos más experimentales de borde, y la cual, bueno, han participado personas a las cuales respetamos y admiramos mucho, como Néstor Olagray, quien falleció este año y que fue uno de sus fundadores, Juan Forge, la Loti Rosenfeld, pioneros básicamente del video arte en Chile, y que sí, yo soy su presidente hoy día, eh, una herencia que llevo con mucho respeto y responsabilidad, y que justamente creo que hoy día tiene un valor y una relevancia fundamental, ya que estamos viviendo justamente algo que en los 90, en los 80 era como una especie de advertencia, en el fondo, del advenimiento de lo audiovisual, de los medios electrónicos, y cómo hoy día estamos justamente en una especie de sobresaturación de esa intermediación que ha significado el uso de Internet, de las relaciones humanas, ¿no? Entonces, justamente la corporación ha tenido esa misión de mirar con una reflexión crítica justamente esa condición. Enrique, para entender un poquito más el fenómeno y el campo del cual estamos, en el cual estamos metiéndonos en esta conversación, cuéntame un poco eh, cuál es la relevancia y el papel que tienen estas artes electrónicas dentro del contexto general de todas las artes hoy en día. ¿Cuál es el papel que se le reconoce a las artes electrónicas y qué es lo que puede ser, antes quizás de eso, qué es lo que puede ser considerado artes electrónicas? Un poco para ir introduciendo a gente que a lo mejor no tiene esa cercanía, digamos, con este campo. A nosotros nos gusta mucho referirnos a como una herencia también de las artes electrónicas que es muy antigua y que tiene que ver con la alquimia o con esta relación del uso de tecnologías en el contexto integrado de las disciplinas, básicamente, de las artes y oficios, por ejemplo, los inicios híbridos entre el cine y la astronomía, cuando los mismos talleres donde se desarrollaban los lentes de observación astronómica estaban al mismo tiempo desarrollando la linterna mágica, por ejemplo, que son objetos protofílmicos. Entonces, esa genealogía, básicamente, tiene un cambio de paradigma cuando se empiezan a utilizar los medios electrónicos, ¿no? Que eso ya ocurre a mediados del siglo pasado con mucha fuerza,
cuando se electrifica el arte, básicamente, cuando se empieza a usar electricidad en el campo artístico. Y eso significa también, bueno, se puede pensar en diferentes parámetros filosóficos que han dado cuenta de esa situación. Por ejemplo, la idea de Benjamin a propósito de la reproductibilidad de la obra, o del híbrido entre cibernética y arte, ¿no? El cine expandido ya en los años 50. Entonces, esta corporación o la Bienal en general toman estos tiempos profundos de esta relación arte, ciencia, tecnología, y para ayudarnos a comprender básicamente lo que está pasando hoy día con respecto a esto, entendiendo que nosotros somos muy críticos de la noción del nuevo medio, en el fondo de algo porque creemos que es muy antiguo, ¿no? O sea, a nosotros nos gusta pensar que, por ejemplo, la Violeta Parra era alguien que utilizó los medios de una forma muy eficaz al usar la radio, por ejemplo, como un medio de difusión, pero también su Nagra, cuando iba a grabar al campo, estaba ocupando una herramienta que en esa época era de alta tecnología, ¿no? Iba a grabar a los cantores populares en el campo, haciendo grabaciones de campo, field recording, como le dicen. Entonces ella utilizó estas tecnologías también para la producción de investigación y producción de arte. Entonces reñimos a veces con esta idea del nuevo medio. Entendemos que, por ejemplo, un nuevo medio puede ser los computadores que están en el Centro de Modelamientos Matemáticos de la Universidad de Chile, por ejemplo, que son de los más potentes que hay en Chile, Latinoamérica, o los observatorios astronómicos, o la tecnología que se encuentra en laboratorios como el PNI, el Centro de Neurociencia, y la posibilidad de que artistas puedan desarrollar proyectos de investigación con científicos, por ejemplo, y a partir de esto generar nuevos conocimientos, ¿no? Y esa es bueno, una de las misiones fundamentales de la corporación y la Bienal, el entenderse como un espacio de generación de conocimiento y alejándose lo más posible también de esta noción de entretención que nos ha legado las últimas décadas de políticas culturales en Chile, en el fondo la noción de la cultura entretenida, que fue la manera en que se pudo integrar la parrilla cultural en TVN, por ejemplo, ¿no? Desde la noción de entretención o de distracción, ¿no? Entonces, esa negación que nos hemos dado como sociedad de entender la cultura como también un campo de reflexión crítica, un campo que muchas veces nos acerca a discusiones que nos parecen incómodas, ¿no? Es la que tratamos de instalar desde las tácticas de producción de la corporación. Quizá para ser un poquito didácticos, digamos, e ir bajando un poco a ciertos lenguajes más generalizados, con ejemplos más generalizados también. Podríamos decir, primero, que se reconoce entonces en el arte un vínculo estrecho con la tecnología desde épocas muy anteriores a nuestra época, en donde lo tecnológico parece parece haber adoptado, digamos, un estatus propio. Sin embargo, y estoy pensando en los músicos del siglo XVIII, ¿no es Ujú. cierto? Cuando por un lado se produce una suerte de boom tecnológico, un nuevo boom tecnológico para la música, cuando se inventa el pianoforte, el piano, el que hoy en día conocemos como piano, ¿no es cierto? Y luego además se descubre desde la ciencia, se descubre la diferencia de gradaciones tonales, digamos, entre una nota y la siguiente, y se hace un cálculo prácticamente matemático que genera una nueva posibilidad de afinación de los instrumentos que permite entonces, a su vez, a los músicos ir variando ya de tonalidades de manera absolutamente libre y no como antes que tenían que variar de tonalidades solo si las tonalidades eran o correspondían armónicamente o no a unas series matemáticas que descubre, sin ir más lejos, Pitágoras en la antigua Grecia. Entonces, ok, hecho ese vistazo, digamos, a la relación con la tecnología, ¿no es cierto? O la tecnología que hay en los violines, para generar una vibración mayor en una caja tan pequeña, con una piecita de madera que está al interior, bueno. Y tú hiciste también la analogía, ¿no es cierto?, con la linterna mágica, en fin,
que son todos descubrimientos, además, que vienen de investigaciones científicas muchas veces, ¿no? Y tecnológicas. Entonces, establecido esa relación de las artes con la tecnología, eh, y perdona que me extienda, pero quisiera dejar como también una suerte como de introducción para la gente que escucha y que no está quizá tan habituada a esta conexión, digamos, a generar esta conexión. Lo que se produce en el siglo XX, lo que empieza a producirse en el siglo XX entonces es que con la aparición de muchas tecnologías ligadas esta vez a la electricidad, y otras ligadas ya derechamente a la electrónica, que no son exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Por un lado, los artistas disponen, como el ejemplo que dices tú de Violeta Parra, de mecanismos para hacer difusión de sus obras y mecanismos también para hacer registro de sus propias investigaciones. Pero también hay una tecnología que permite a los artistas operar al interior de las propias tecnologías y ya empezar a hacer desde la tecnología nueva también generar nuevos objetos, ¿no? Así Nuevos es. objetos artísticos, ¿no? Nuevas piezas de arte. Eh, y ahí es donde entra el video, entre otros, entre, otros, entre otras tecnologías, ¿cierto? El video que las generaciones más antiguas conocimos como algo que se guardaba en unas cintas magnéticas, ¿no es cierto? Las famosas VHS u otras, y que se generaba en una camarita y que hoy en día ha seguido evolucionando más o menos en las mismas lógicas, salvo que hoy en día se guardan las informaciones en otro tipo de soporte. Pero de ahí está el paso que ustedes reconocen y que ustedes estudian desde la corporación, ¿no es cierto? Desde la Bienal también y sobre el cual reflexionan, y que tiene que ver ya con todas estas tecnologías electrónicas ya expandidas, digamos, a universos mucho más amplios que la sola cámara o el solo micrófono que capta electrónicamente cosas y que permite al artista jugar solo con eso al interior de ese espacio, ¿no? Entonces, me gustaría que me contarais, hecha esa introducción, que espero que dé cuenta un poquito, lo suficiente para quienes nos escuchan, del fenómeno, me gustaría que me contarais en qué están las artes electrónicas hoy en día, cuáles son más o menos las ramas, digamos, que están cubriendo estas artes electrónicas o hacia las cuales han ido divulgando su quehacer, estas artes electrónicas al día de hoy. Hay a partir de este recorrido histórico que nos pegamos los dos, hay un acto que es muy interesante a propósito del movimiento Fluxus, y es la posibilidad de experimentar técnicamente con estas nuevas tecnologías que están apareciendo, como la cámara portable, cuando Namjoon Pai, que en el fondo utiliza la cámara para la producción, la cámara Sony Portapack para salir a la calle y grabar una situación que tenía una narrativa no lineal, digamos, o una narrativa abstracta, así como lo hizo Carlos Altamirano con Panorama de Santiago cuando caminó entre el Bellas Artes y el Archivo Nacional acá en Santiago, que es uno de las piezas fundacionales también de la producción de videoarte en Chile. Y como lo que tú planteas en el fondo, que es no el uso de la cámara para registrar un momento, sino que para trabajar justamente con su condición electromagnética. Y ahí, por ejemplo, creo que es muy interesante referirnos al trabajo de Woody y Steina Basulka con sus scan processors que tomaban la señal electromagnética y la iban modificando según, por ejemplo, la utilización de imanes en los dispositivos, en televisores o en los reproductores, o metiéndose en la misma señal, en el fondo, y a partir de eso generando formas geométricas abstractas que no tienen una narrativa específica, entrando en una producción tal vez más propia de las artes visuales que del cine, en el fondo. Entonces, hoy día las artes electrónicas, el videoarte, yo creo que siguen en ese tránsito, por un lado, en la búsqueda estética. Por otro lado, creo que también es interesante referirse a Fluxus como un espacio de reflexión crítica social, en el fondo, a propósito de cómo estos medios masivos empezaban a controlar la percepción también de la población de una manera en que la radio y el cine convencional ya lo habían empezado a hacer, y la televisión se presentaba en esos años, en los años 50, como también una herramienta de control de la percepción,
masivo, en el fondo. Y eso se traslada a Internet, ¿no? Entonces vemos cómo hoy día Internet se convirtió en esa gran máquina de manipulación de percepción, de la percepción, ¿no? A nivel planetario. Y tienes, no sé, situaciones como las de Cambridge Analytica, que utilizan los datos de Facebook para presentarte información teledirigida, ¿no? Y a partir de eso modificar tu posible decisión en una votación, ¿no? Y creo que hoy día justamente vivimos en ese gran momento de tránsito del peligro, del uso de los grandes medios tecnológicos, en esta situación de pandemia, de crisis económica, de crisis política, en el fondo, en donde estos medios, Internet, la televisión, se convierten justamente en espacios que desde el arte tenemos que observar, ¿no? Tenemos que reflexionar sobre ellos críticamente y creo que a la vez como artistas están experimentando técnicamente con estos medios, hay muchos de ellos que también están utilizándolos para generar esta reflexión crítica y esta observación casi fiscalizadora de cómo estos medios tecnológicos actúan en la sociedad. Creo que un gran paradigma de eso es lo que está pasando hoy día con TVN y la venta del edificio y la transformación que está teniendo esa industria gigante, industria creativa de la televisión, ¿no? Y que nos dice de la forma en cómo estamos, del peso que le estamos dando como sociedad a ese medio, en el fondo, que tiene que ver justamente con la diferencia entre entretención, en el fondo, en que sea un medio para entretener o informar, o un medio que es tan importante como un museo, ¿no? O debería serlo, ¿no? En términos de como un espacio de producción y reflexión crítica que se mete en las casas de todos los habitantes que tienen un televisor. Entonces, ahí es donde la política cultural activa una condición que parece que tenemos más bien en un estado de latencia y que podría ser mucho más potente en términos de apropiación cultural de esos medios tecnológicos. Y creo que el arte en ese sentido activa y propone justamente esa posibilidad, ¿no? La pregunta que yo te quiero hacer, Enrique, que tiene que ver con lo que estás diciendo, tiene que ver con también estos tiempos de pandemia en donde se está hablando cada vez más de el uso de la tecnología para controlar a las personas, ¿sí? Eh, para controlar a la sociedad, el uso de inteligencia artificial para analizar la imagen eh, y todo lo que la imagen contiene y extraer de ahí datos que ya son datos de los individuos que, a quienes primero hay que identificar y luego de identificarlos extraer mucha información de ellos. Entonces, y de las imágenes y de sensores que están disponibles y que andan con las personas todo el tiempo a través de los celulares, entre otras cosas, y del riesgo que existe de justamente entrar de lleno en una sociedad del control, ¿ya? Entonces te quería preguntar, a propósito de lo que tú mencionabas, ¿no? Del rol vigilante de las artes, del rol crítico, cuestionador, y también del rol proactivo de las artes cuando las artes salen a producir signos y objetos y discursos de resistencia. Entonces me gustaría que conversáramos un poquito de justamente cuáles son las expresiones de resistencia que uno puede encontrar hoy en día desde las artes electrónicas, por ejemplo, y que dicen relación con estos temores que han ido surgiendo o que se han ido evidenciando de una tecnología que ya estaba probablemente disponible y que ahora la vemos con un rostro mucho más prístino, digamos, controlándonos a todos nosotros. Mm. Me hiciste acordar con eso de esta idea del mito de Cassandra, ¿no? Como de Cassandra que está condenada a ver el futuro, pero nadie le cree, ¿no? Como Mm. esta idea de este rol del arte también de poder presentir, en el fondo, cosas que eventualmente pueden ocurrir en el futuro o en este presente, y solamente a partir de la capacidad de combinar situaciones, actos, símbolos que crean estas narrativas que te permiten poder hacer un análisis un poco más amplio del tiempo, ¿no? Entendiendo también que hoy día estamos en esta condición del tiempo dislocado, como alguna vez lo hablamos, en el fondo esta noción de Shakespeare, en el fondo de que está el time out of joint, ¿no? Como el tiempo Mm. tuvo un quiebre en el fondo y
y estamos viviendo justamente ese momento de cambio de paradigma estructural anunciado, en el fondo, por muchos científicos, presentido por muchos artistas, pero no incorporado por las políticas culturales o económicas o políticas sociales, en el fondo, que eventualmente podrían haberse configurado para sostener de mejor forma este momento, no solamente de crisis producido por la pandemia, sino que ya lo sabemos, todo lo que veníamos viviendo nosotros desde octubre, el tiempo se nos dislocó, no en marzo, no cuando supimos de la pandemia en diciembre, sino que ya desde octubre. Entonces, nuestro tiempo dislocado es bastante más profundo que eso. Y claramente que una de las cosas que se ha suspendido y una de las discusiones que no se ha incorporado es la constitucional. Hay pocos que siguen reflexionando sobre esa condición de la constitución como una tecnología, ¿no? Una tecnología que es como o instrumento de precisión social, en el fondo. Donde, no sé, control, por ejemplo, es una palabra que en cibernética se utiliza para entender en la navegación de un barco. En el fondo, control es el que va navegando, en el fondo, el que tiene el control de la máquina, ¿no? El barco. Eh, y puede tener una acepción positiva si es que ese control no significa dominación y abuso, en el fondo, que es básicamente lo que ha pasado con, desde la logia lautariana que sacó a los españoles en este territorio hasta hoy día. Entonces, si pensamos en una cuestión de abuso de poder por parte de quienes nos han gobernado, no es algo que solamente se le pueda asignar al actual gobierno, al anterior, sino que es una tradición muy antigua, ¿no? De este territorio y de todo el mundo en general. Entonces, cuando nos referimos a la inteligencia artificial y la posibilidad de controlar, en el fondo, a las personas a través de digamos, la inteligencia artificial se convierte como en una especie de extractivismo cognitivo, básicamente. No es que haya una otra entidad, en el fondo como si fuera casi como un dios, en el fondo omnipresente que nos controla, sino que es el propio reflejo de nuestra propia condición, en el fondo. Y experimentos que han ocurrido por ejemplo, otorgarle a esa inteligencia una identidad o un comportamiento, inmediatamente ha significado que el lenguaje utilizado por esta inteligencia sea muy fascista, ¿no? O muy agresivo, de hecho, porque como estamos alimentando a la máquina, en el fondo con los comentarios de Twitter, con los comentarios de Facebook, con las riñas que ocurren en Internet, que son muy intensas en el fondo, es con mucho odio, básicamente. Entonces, a mí lo que me interesa mucho entender es cómo alimentamos esa inteligencia artificial, que es tan solo un reflejo de la propia, de la inteligencia humana, a partir de ese odio colectivo que ocurre en este neosalvajismo digital, porque también es importante entender que estamos recién empezando en esta etapa, en el fondo, el uso de las redes sociales y esta tecnología de Internet hace muy, muy poco tiempo, en el fondo. Entonces es como si recién hubiéramos entendido cómo usar el fuego, básicamente, o un hacha, ¿no? Es algo que en mucho tiempo más vamos a poder entender la real potencia de la herramienta que hoy día estamos utilizando. Y nosotros como generación nos tocó ser de los iniciadores, como esa primera generación que pasó de las tecnologías análogas a las digitales de una manera masiva, digamos. Y también otro peligro que creo que es importante señalar en términos de este rol observador, crítico del arte, es el cómo la noción de la ciencia ficción nos ayuda justamente a poder comprender esos posibles presentes, ¿no? Estas metaestructuras en las que nos movemos. Hay un libro de Yevgeny Samiatin que se llama Nosotros, que lo hizo en los años 20, la primera distopía, ¿no? Que hablaba de este mundo futuro donde los edificios, por ejemplo, iban a ser de cristal. Todas las viviendas, donde las ciudades iban a ser transparentes, porque no iba a existir la privacidad, básicamente, y no iba a haber un gran hermano, como planteaban en 1984, ese gran hermano orwelliano, sino que iba a ser, la vigilancia iba a ser colectiva, ¿no? Como en un mundo feliz, ¿no? De hecho, el libro Nosotros es precedente de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley.
Y esta condición de vigilancia colectiva, justamente, es al parecer lo que nos toca con Internet, ¿no? Como con este obvio, en el fondo, que se manifiesta al estar autofiscalizándonos, en el fondo, y autorreprimiéndonos en las redes sociales, ¿no? Y eso combinado con algo que me parece también muy importante entender, y es que cuando en la ciencia ficción se habla de los cyborgs, que es esta mezcla entre los robots y lo humano, en el fondo, como esta condición híbrida, interespecie, hoy día parece ser que no necesita esa condición de un dispositivo que se integre en nuestro cuerpo, como esta típica ficción de los chips subcutáneos que nos van a vigilar o que nos van a expandir nuestra posibilidad de aprender idiomas y eso, ¿no? Que es como la fantasía del uso de estas tecnologías implementadas en el humano, sino que la posibilidad de estas tecnologías de cablearnos, de recablear nuestro comportamiento, en el fondo. Es decir, para ser cyborgs no vamos a necesitar integrar un dispositivo específico, sino que solamente la modificación de nuestro comportamiento al usar las aplicaciones que hoy día están en nuestros teléfonos, en Internet, ¿no? Como, eh, esa simbiosis entre la tecnología, entre lo tecnológico y lo humano, en el fondo entre Entre la máquina el humano, claro, claro, es, entre la máquina tecnológica y la máquina biológica, ¿no? es no necesita de un dispositivo en tu cuerpo, es tu propia mente la que se va reconfigurando y adaptando a esa condición, ¿no? Y eso para mí es algo que es muy interesante poder comprender hoy día y manifestar, de hecho. O sea, el cómo nuestro comportamiento a partir del uso de Instagram, de las selfies, por ejemplo, del cómo se genera un comentario en Facebook o en Instagram, ¿no? En las grandes redes sociales, hablan de una especie de conquista a este continente prohibido que es el inconsciente, en el fondo. Cómo la tecnología se mete en nuestros sueños, por ejemplo, para condicionarnos a entablar una relación simbiótica, afectiva, con la máquina, ¿no? Y que ahí tú tienes películas como Akira, Ghost in the Shell. En las animaciones japonesas hay mucha de esa condición, porque Japón, justamente después de la guerra de la bomba atómica, básicamente, esa fusión que existió en la bomba atómica cayendo sobre ese país, dejándolo empobrecido, casi al borde del abismo, y después reconstituyéndose a partir de la revolución industrial de una manera muy agresiva e intensa, en el fondo condicionó su cultura, ¿no? Y eso generó que, por ejemplo, ocurrieran aspectos culturales, fenómenos culturales como el anime, ¿no? Y que el anime fuera una forma de cantar justamente esa concepción de hibridación entre humano y máquina, ¿no? El butó también lo es, ¿no? El butó es una forma como respuesta cultural a esa condición, ¿no? Donde lo humano, la definición de lo humano ha sido completamente aniquilada gracias a la bomba atómica, básicamente, que no solamente el shock de la radiación, sino que también el shock psicológico que eso produjo y sus efectos en la cultura. Y de alguna forma, bueno, Chernobyl también lo fue, estos grandes desastres. Y Chile también está condicionado a estos grandes desastres. Los terremotos nos llevan a ese borde determinístico de comprender nuestra identidad como desde una condición tectónica, ¿no? De que está en constante quiebre, y donde lo mapuche, en ese sentido, la cultura mapuche nos entrega justamente antídotos para poder adaptarnos a este territorio de una forma coherente. Y ahí el Cultrún, por ejemplo, nosotros lo consideramos como una forma de adaptación tecnológica para comprender nuestro entorno. Entonces ahí está esa doble condición del uso de la tecnología sin una apropiación de vida y el uso de la tecnología de una manera apropiada, en el fondo, donde hoy día entendemos que, por ejemplo, el retorno post-pandemia ya va a ser con todo esto que nos está pasando ahora, de la comunicación a distancia, el teletrabajo. Son cosas que va a ser, digamos, imposible tal vez eliminar. Nos condicionamos en estos pocos meses a cambiar una conducta pre-pandemia a post-pandemia, ¿no? Y que para nosotros desde Chile, por supuesto, venía con el estallido de octubre, que también determinó
de una forma muy diferente al resto del mundo esta condición. Entonces el uso de Ahora, esta tecnología va a continuar, en el fondo. La cosa es cómo, ¿no? Esa hibridación análoga digital, justamente la cultura, el arte nos van a ayudar a poder, más que entretenernos y hacernos pasar el tiempo durante la pandemia, a prepararnos para ese retorno. sí, lo que me pareció muy interesante es tu analogía, que tal como lo planteas, es más que una analogía, digamos, es una certeza a nivel de categorización del fenómeno, entre la eh, constitución, entre un texto, un cuerpo constitucional, digamos, ¿no? Que tú haces y lo tecnológico que hay en ella, digamos, ¿no? En esa construcción, en ese diseño, eh, con todos los otros fenómenos que has mencionado después, por cuanto me parece que está cruzado todo este tema, entonces también por el tema del poder, Mm. aunque no, aunque no se nos haga evidente en muchos casos, digamos, ¿no? Eh, y aquí voy a tirarlo a título personal, digamos, una manera que yo tengo de ver las cosas, pero que te la quiero compartir y ver cómo desde tu lógica también la recibes. Y es que en general, a mi modo de ver, las tecnologías que se imponen eh, son, eh, son aquellas tecnologías que, por una parte, le permiten a quien las crea, ¿no es cierto?, conseguir una cierta cuota mayor de poder y se imponen además en el uso, o más bien dicho, quien las administra, también dispone de una cuota mayor de poder que quien no las administra y es solo un usuario de las tecnologías. Eh, Ujú. entonces, y volviendo siempre conectándolo con este tema de las artes, digamos, ¿no? Si uno llega a esa convicción, que no es que todo el mundo la comparta, pero al menos yo estoy llegando casi a esa convicción de que la tecnología tiene una conexión con el poder muy fuerte y que quien la administra de alguna manera, quien tiene el fuego tiene más poder que quien no lo tiene, digamos, ¿no? Yendo a una comparación muy, de los prototiempos. Eh, ¿Cuál es la posibilidad de ejercer un cierto grado de resistencia justamente hablemos, al abuso de poder de quienes diseñan las tecnologías y las utilizan abusando también de ellas, digamos, por sobre quienes son solo sus usuarios y a quienes no les queda otra que utilizarlas porque también ya han sido, como dices tú, han sido de alguna manera adiestrados para concebir la creación de sus sistemas de relaciones desde y al interior de esas tecnologías. Interesante la analogía del fuego, el poder, y agregaría un tercer hito que es el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje podríamos entenderlo desde dos condiciones. Hay una que es la hay un documental muy interesante de Adam Curtis que se llama El siglo del yo. Y que en El siglo del yo, de Adam Curtis, él reflexiona, son 3 capítulos, un documental largo, en el fondo, donde habla de la historia de la creación del concepto de relaciones públicas, en el fondo, que fue un sobrino de Freud, que toma las nociones de psicoanálisis y las lleva a Estados Unidos para eh, permitir que las empresas a partir de la publicidad y el marketing pudieran vender más. Y él a partir de eso utiliza el cine, por ejemplo, y una de las cosas que cuenta es cómo una empresa que quería que las mujeres empezaran a fumar más, le pide una asesoría, en el fondo, y él recomienda que financien la creación de películas, de diferentes películas donde aparezcan mujeres fumando, ¿no? Entonces ahí hay como esta idea de la instalación del deseo, ¿no? A través del Mm. lenguaje, que puede ser el lenguaje de texto, el lenguaje audiovisual, el lenguaje de una canción, en el fondo. Entonces ahí el lenguaje se constituye como un instrumento del poder, digamos. Luego,
la política se da cuenta de esto, y Edward Bernays fue un gran asesor de muchos políticos en Estados Unidos, principalmente el Partido Republicano, en el fondo, y que habla de cómo la derecha en general ha utilizado muy bien el lenguaje, a diferencia de la izquierda, en sus campañas políticas, ¿no? No, por supuesto que no le resultó en el sí y el no fue mucho más efectivo, y esa ha sido una de las campañas más potentes que pensemos desde la izquierda, en el fondo, por lo menos en Chile, en el fondo. Pero en general el lenguaje utilizado por la derecha es mucho más efectivo, porque es más simple, apela al miedo, apela a condiciones que son más básicas, cuando en la izquierda se sobredimensiona y se sobreexplica y se sobreteoriza mucho más, o se explica la realidad como es, pero pareciera que nuestra mente hoy día, por la falencia de los sistemas de educación, está condicionada a entender solamente cosas simples, ¿no? Y eso es un lenguaje que, por ejemplo, en términos de ejemplos concretos de poder reciente, es lo que ocurrió con la proyección de los Delight Lab, cuando proyectaban una palabra en el edificio de Telefónica y estaban con un solo concepto, activando una red de repercusiones en las redes sociales que era muy grande. Y ya vemos cómo fueron censurados. O sea, hubo una acción efectiva de utilización del lenguaje como poder que tuvo un efecto hasta la Cámara de Diputados. Un diputado de la Nación refiriéndose al tema de una manera muy desinformada, pero refiriéndose al tema igual, en el fondo. Y ese lenguaje, o la falta de ese lenguaje, constituye justamente esa noción de poder como el fuego, como te referías tú. Pero hay una segunda, y que es la que yo considero más grave, en el fondo, y que es el lenguaje de los algoritmos, el lenguaje de la computación, el lenguaje de quien sabe hacer código y quien no sabe hacer código, por ejemplo. Y eso es una brecha que hoy día es justamente una de las más fundamentales, podríamos pensar, porque quien sabe escribir un código, quien sabe comunicarse con la máquina a partir del lenguaje humano-máquina, en el fondo, está a una distancia de quienes no, en el fondo, que es radical, en el fondo. Es otra raza casi de humanos, en el fondo, otro sistema de cableado mental, en el fondo, que te condiciona y que te permite acceder a un mundo, en el fondo, en el que hoy día se puede pensar en este mundo donde la democracia ha quedado obsoleta gracias justamente al uso de estos lenguajes computacionales, ¿no? Se habla de la obsolescencia de la democracia o de la siliconización de la democracia, en el fondo, como Silicon Valley, todas las tecnologías, los software, los hardware, las aplicaciones que nacen de Silicon Valley, convirtieron el sistema democrático en una especie de ameba destemporalizada, que no responde justamente a las complejidades de hoy día, ¿no? Y es por eso que personas como Trump o Bolsonaro, que utilizaron justamente estos medios tecnológicos para llegar al poder, han tenido un éxito que nos pilló muy parados como humanidad, ¿no? Porque qué terrible que justo nos haya tocado esta pandemia con estos líderes a la cabeza de los países más importantes de América, ¿no? Como Brasil y Estados Unidos, con miles y miles de muertes, en el fondo con cifras que no conocemos en realidad, ¿no? Entonces, la brecha que existe de lenguaje entre quienes manejan, ¿no?, la información y quienes no, hoy día determina justamente la Constitución como un instrumento de precisión. Porque podríamos pensar que, claro, la Constitución eventualmente la vamos a vamos a hacer una nueva Constitución. La cosa es, primero, si vamos a integrar estos temas en esa nueva Constitución, que son determinantes para entender la democracia en el siglo XXI, y luego cómo se van a aplicar esas condiciones. Y que creo que esa es justamente una de las preocupaciones que esta pandemia nos ha limitado a poder desarrollar. ¿Cómo ya vamos a hacer la Constitución? Yo creo que eso es algo que no hay duda. La cosa es cómo la vamos a implementar, cómo va a ser llevada a la realidad por la comunidad. Eso podría ser un gran campo de discusión, ¿no? Y que considero que, por supuesto, es un problema cultural, más que nada. Ahora, volviendo a las artes electrónicas, a las artes primero y a las artes electrónicas en particular.
pareciera ser entonces que hay un campo, pucha, que lata usar el término bélico porque son tan propios de los sectores más de Dale nomás, reaccionarios, dale pero nomás. aparentemente hay un campo de batalla Sí, eh, en la humanidad en donde se están jugando entonces la supervivencia de las estructuras de participación sí, de las personas en la toma de decisiones de su destino, ¿no es cierto? sí, eso. Que es bien profunda y que es bien dramática y que pasa, entre otras cosas, como dices tú, por este universo muy acotado y muy protegido y probablemente muy vigilado de quiénes son los que manejan el lenguaje de las máquinas y quiénes son los que están programando en este minuto toda la cantidad de software que hacen funcionar la gran maquinaria mundial. Y el campo de batalla pareciera, entre otras cosas, también estar ahí, eh, cuando no, a lo mejor está definitivamente centrado en ese territorio. Eh, ¿Qué papel le cabe al arte Mm, en este escenario? sí. Ya se ha dicho acá en esta conversación, eh, vigilar, reflexionar, hacernos ver, pero ¿qué estamos viendo o qué está apareciendo como piezas creativas, como obras, como discursos que también puedan ser entendidos por la gran masa de usuarios del gran sistema operativo en el cual estamos metidos, de la gran Matrix? Sí. ¿Qué, qué, eh, Yo creo que qué tienen los artistas para decir ahí? o sea, primero que nada, una gran responsabilidad porque muchas de las herramientas que se utilizan para la vigilancia y el control han sido desarrolladas desde el campo de la producción cinematográfica y de las artes mediales. En el fondo. O sea, muchos, por ejemplo, no sé, desarrollos tecnológicos que han sido utilizados por la industria, en el fondo. Por ejemplo, la noción del fake, de los fake news, ¿no? Como, o esta noción del deep fake, ¿no? Como podemos entender que existe justamente en la industria audiovisual un entrenamiento masivo, también por supuesto en relación con la industria militar, ¿no? Como, o sea, acá tenemos que entender esta noción de cómo, de virilio, en el fondo está este concepto, la dromología, que es esta, como el amor por la velocidad o la ciencia de la velocidad, en el fondo, de cómo se van acelerando los procesos sociales a partir del uso de tecnología militar. Y por supuesto que el cine y las artes han sido vectores justamente de esa implementación de estas tecnologías en contextos masivos, ¿no? Como el uso, por ejemplo, de cámaras o en nuestros celulares, ¿no? Como todo esa masificación, democratización de las tecnologías que pertenecían a la industria militar, luego a la industria profesional del cine, la publicidad, las artes, y que luego hoy día se han masificado. Eh, Creo que eso, por un lado, es un gran, como atender esa responsabilidad de origen, en el fondo. Y, y luego creo que hay una, o sea, en términos de personas que están trabajando en torno a esto, hay, primero que nada, creo que antes de hablar de los artistas, es importante hablar del sector de la investigación, de la crítica, de la historia de arte y de la curatoría, ¿no? Que son campos de reflexión crítica a propósito de estos temas que, por lo menos en Chile, han sido muy débiles, ¿no? O sea, hay personas como Carlos Flores, el Guillermo Machuca, la Margarita Schultz, eh, la misma Adriana Valdés, que han generado una reflexión crítica sobre el uso de las tecnologías en el arte, y que son súper poco estudiados, y ahí hay una responsabilidad de la academia de tomarse mucho más en serio estos cuerpos de pensamiento que han nacido desde el contexto local, en el fondo. Y ahí hay una gran responsabilidad de los museos, de los centros culturales, de los centros de investigación en arte y cultura, por, como tú dices, como generar formas, dispositivos editoriales que puedan ser integrados tanto en la academia como en espacios expositivos masivos como la Bienal, ¿no? Como, u otros, ¿no?
Y luego está, claro, la producción propia de los artistas, en el fondo, que a mí, por ejemplo, creo que Juan Downey, por supuesto, uno de los primeros que uno piensa, en el fondo, en términos de la producción crítica cultural, en el fondo, y el uso de los medios tecnológicos de una manera social, en el fondo. Y luego tienes a la comunidad de hacktivistas, ¿no? O de artivistas, en el fondo, de las personas que utilizan este tipo de tecnologías desde la noción de crítica social. Y ahí, por ejemplo, tienes personas que son que han trabajado muy consecuentemente desde estos medios, como Espacio G, el Mauricio Román, la Jocelyn Muñoz, o personas que están más inscritas en el campo de las artes visuales, como Nicolás Grum, la misma Tiziana Paniza. Eh, Creo que hay una generación de artistas que tienen una conciencia a propósito del uso de estas tecnologías y que se acercan a problemas sociales, en el fondo, que hoy día, por supuesto, que están determinados también por problemas ecosistémicos, en el fondo, que están funcionando como compiladores, como nuevos antropólogos, básicamente. Están compilando evidencia a partir de sus obras que va a poder ser analizada en el futuro para poder comprender el desastre que tenemos hoy día en el mundo. Mm. Y tú tienes, por ejemplo, no sé, personajes como Pauline Juliet, que hizo un documental que se presentó en la Bienal pasada, que se llama Historia Natural, donde entrevista a diferentes personas que están trabajando en torno a este concepto del antropoceno, en el fondo. Y a partir de eso genera esta especie de gabinete de evidencias, donde se evidencia el efecto del humano en el ecosistema, ¿no? Y esa es una función, creo, del arte que es fundamental, el actuar desde su lógica archivística, desde su lógica editorial, documental, donde el objeto que puede ser puesto a disposición del mercado, en el fondo, cada vez es menos interesante, en el fondo, y hay una relevancia a propósito de la conciencia social en la producción de obras que en el fondo deja de ser epatante, ¿no? Que eso es algo que yo rescato mucho de la primera enseñanza las primeras conversaciones que uno tenía con Néstor Olagaray, él planteaba eso, en el fondo, de la necesidad urgente del arte de no constituirse como un elemento de decoración, en el fondo, sino que consciente de su contexto. Y en ese sentido, Enrique, y se nos va a acabar el tiempo, pero me interesa hacerte la pregunta directamente, porque tú has hablado de expresiones de creación de obra que de alguna manera van en una línea que es relativamente conocida, digamos, y es que es la denuncia, la creación de conciencia y lo que dices tú, la creación de piezas que van a constituirse en evidencia. Pero ¿qué hay de acciones más de choque, digamos, de las artes, eh, como por ejemplo ciertas artistas que están trabajando en fórmulas súper concretas para engañar algoritmos, para no ser reconocibles los rostros, es decir, de una resistencia todavía más de choque, digamos, ¿no? A mí me gustaría preguntarte un poquito sobre esas expresiones también que dialogan, pero de una manera confrontacional ya, desde la obra con las tecnologías Ahí con, hay con estas una, como, tecnologías digitales que son, perdona, con estas tecnologías digitales que están, digamos, son las más paradigmáticas en relación al tema del control, ¿no es cierto? Y del poder. hay una responsabilidad justamente al entender que las tácticas de camuflaje y infiltración requieren condiciones que a veces la curatoría o la programación puede entorpecer, ¿no? Y creo que justamente las personas, los grupos que están tal vez trabajando de una manera más táctica, generando acciones eh, localizadas que de alguna forma puedan transformar esta condición que hemos conversado durante la conversación, requieren de la clandestinidad y el misterio.
porque si no, en el fondo, desde la curatoría arruinaríamos justamente esa acción táctica que requiere de una visibilización como el avión que vuela bajo la captura del radar, básicamente. Y en el arte ocurren, por supuesto, acciones que tienen que ver con esas acciones y que tienen veces que ver con la concretación de políticas culturales o de acciones logísticas que para poder llevarse a cabo requieren de la máxima discreción. Sin embargo, creo que hay otras que son más evidentes y que se pueden eh, revelar en el fondo, como por ejemplo quienes están trabajando en Chile, por ejemplo, en la descentralización. Más allá del uso de una tecnología en específico, por ejemplo, un programador que pueda de alguna forma como utilizar estas tecnologías de una manera subversiva, el salir de la ciudad ya es un acto de acción logística de alto nivel, creo, como el artista, el gestor cultural que logra salir de su centro, que tal vez no siempre es Santiago, puede ser Concepción, puede ser Punta Arenas, puede ser Antofagasta, y va a lugares que no están evidentemente en los centros políticos de nuestra georreferenciación, ya están desarrollando una acción táctica que tiene que ver con justamente el conectarse de una manera más equilibrada con la naturaleza en sí, ¿no? O con el contexto natural o con las microcomunidades. Y eso creo que es interesante referenciar también lo que pasó en 1972 durante la UNCTAD, que se hizo una conferencia de ICOM, en el fondo o sea, una conferencia, se llamó la Mesa de Santiago, donde participó Hugh Evarin y la Greta Motzny, que era directora del Museo de Historia Natural en esa época, y desarrollaron a partir de este seminario el concepto de los ecomuseos, o los museos que están distribuidos tácticamente en el territorio y que son de una infraestructura mucho menor, es decir, tienen costos también asociados electricidad, agua, costos, a partir de dispositivos que pueden ser híbridos, análogos digitales, en espacios descentralizados. A partir de esta idea también del blockchain, ¿no? Como de la cadena de bloques, donde si por ejemplo un nodo se apaga, los otros nodos van a seguir activos, ¿no? Entonces esta idea de red rizomática, muy inspirada creo también en la noción del micelio del reino fungi, hay una potencia ahí justamente de este lenguaje, comunicación interespecie, que estamos llamados hoy día a entender, en fondo, de cómo la naturaleza, específicamente la vegetación, el reino fungi, el reino animal, nos están dando los antídotos de este desquiciamiento humano que nos ha producido la ambición política y económica que nos tiene determinados hace siglos, digamos. Entonces, ese antídoto de la posibilidad desde el arte de comprender esa sabiduría de la naturaleza, en el fondo, que muy bien también la asimilaron culturas como la mapuche, la inca, la azteca, ¿no? La diaguita, la maya, en el fondo, nos lleva de nuevo a replantearnos la noción de humanidad, ¿no? O sea, el entender que queremos ser humanos, es como un deseo, en el fondo, pero en realidad es solamente eso, no, no somos humanos, en realidad. Es lo que quisiéramos ser. Hay algunos seres que logran esa noción de humanidad, pero la gran mayoría no, en el fondo, y somos como una especie de engendro mal conceptualizado que se adapta de una manera muy torpe al ecosistema, ¿no? Y es la razón, por ejemplo, de por qué sufrimos tanto con los tsunamis o con los terremotos. ¿Quién nos manda a construir un pueblo en un lugar donde sabemos que si hay un tsunami se lo va a comer? O a construir al lado de un volcán, ¿no? Esa falta de visión, el fondo que en general se ha producido por la privatización del urbanismo en Chile, por ejemplo, del dejar al arbitrio de empresas privadas la construcción de las ciudades y el hacer la ciudad, en el fondo, es lo que nos ha llevado, por ejemplo, a eh, incubarnos, a adaptarnos mal en el territorio, ¿no?
y al incidir y al afectar de una manera muy negativa el hacer humanidad. Entonces, de acuerdo a lo que eh, tú expones, más bien una resistencia frontal a- al mal uso, digamos, ¿no? de la tecnología para establecer condiciones de abuso, no pasa o no pasaría, al menos desde una propuesta de las artes, no pasaría por ir al choque con una producción de obra, por ejemplo, estoy pensando en la producción de un artista, sino que más bien pasaría por eh, un trabajo que evidencie la posibilidad o que fomente la posibilidad de la creación de redes, digamos, ¿no? Y que fomente esta noción de lo colaborativo como una manera de ir un poco contracorriente, digamos, de lo que la gran Matrix nos propone, ¿no? Sí, o sea, me refiero justamente a eso, por lo menos la táctica que nosotros hemos aplicado en la Bienal, más que, y que creo que es justamente la herencia de lo que propone el Festival Franco-Chileno y lo que pasó al principio de la corporación, es más que eh, ir a un choque estructural, que eso significa la no participación y justamente la negación de una participación en el contexto colectivo, institucional o del Estado. Eh, ha sido la táctica que nosotros hemos decidido utilizar, en el fondo, de una forma también muy logística en términos de entender que nos interesa mucho la modificación y constitución de nuevas políticas culturales, de la vinculación, por ejemplo, de estos nuevos ministerios de cultura y de ciencia y de la participación de las comunidades en ese contexto. Y no desmerecemos, por supuesto, a quienes han decidido desarrollar una acción más de choque, creo que también complementario. Son cosas, lo que pasó en octubre, justamente eso, fue sin ninguna palabra de más o de menos, una explosión social, fue una válvula de escape que ya no dio más, en el fondo. Y ahí ocurrieron muchas acciones artísticas que creo que institucionalizarlas sería un gran daño y una falta de respeto justamente a quienes desarrollaron esas acciones. Porque en general lo que sucede cuando se institucionalizan esas acciones es que terminan en el mercado del arte, en el fondo. Hoy día tú ves cómo muchas obras de resistencia de los años 80 se pueden encontrar en el mercado del arte a partir de registros documentales o fotografías. Eh, y creo que en ese sentido, cuando se acercan a este contexto, eh, puede que terminen más bien comercializándose que constituyéndose como acciones de relación, de transformación social. Esa es una condición que en general ocurre en el campo de lo curatorial, de lo historiográfico, de lo crítico, que encapsula, en el fondo, ese acto disruptivo y termina siendo algo que se instala en el mercado con un valor por su condición documental o estética, ¿no? Entonces, esa estetización del arte de la resistencia o de choque es algo que podríamos estar más bien en desacuerdo, como en términos logísticos, ¿no? Como, En términos estratégicos. sí, en Ujú. términos estratégicos o éticos también. O sea, Mm. la idea del comercializar una obra que ocurrió en el contexto de una crisis social, ¿no? Eh, claro, o sea, es como cuando se dice el coronavirus, el COVID va a eliminar el capitalismo, como lo que plantea Zizek, y ahora tú ves, no sé, tiendas o toda una línea de producción comercial en torno al coronavirus, en el fondo, partiendo desde las mismas empresas que están subiendo sus acciones porque están investigando a propósito de su vacuna, ¿no? Entonces, el negocio que hay en torno a las crisis, en el fondo, y que muchas veces el mundo del arte se acopla a esa condición, creo que también es algo que hay que mirar desde una perspectiva crítica
no censurándola, pero sí desde la condición editorial que tiene la Bienal o la corporación, que es editorializar todos esos fenómenos, ¿no? Pareciera ser entonces que ante la ausencia de una posibilidad de estrategias claras de confrontación, de choque, no sé si ante la ausencia, porque las hay, pero por lo menos ante el cuestionamiento de la eficacia de ellas, entonces la creación de redes, la creación de más y más mecanismos de participación, por lo menos eso sí sería una estrategia a mediano plazo o a largo plazo, al menos para mitigar de alguna manera la, las formas abusivas que el sistema adopta. ¿No es así? Es que creo que hay en ese sentido, sí y no, en el fondo, porque tendríamos que definir qué es de choque, por ejemplo. ¿Cuáles son las estrategias de choque efectivas que podríamos, por ejemplo, si pensáramos ahora y estuviéramos los dos solos en un lugar, en un bar, y estuviéramos pensando, Germán, ¿de qué forma vamos al choque ahora con lo que está pasando con respecto a Chile y el coronavirus, por ejemplo, o a la crisis social, o a este momento O sea, ¿cuáles son esas acciones concretas que deberíamos hacer y que tal vez podrían llegar a tener un impacto, ¿no? Para mí es justamente, no sé, el uso de la comprensión de los datos, el entender que el campo de batalla, como se mencionó antes, no es tal vez el de la calle en sí mismo, sino que es el de las redes sociales, por ejemplo. ¿No? Como entender que ya no es la misma forma de luchar, no, 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 no son las mismas técnicas porque no están las mismas tecnologías en el fondo. De hecho y creo que ahí hay un valor específicamente en este arco de tiempo, en el fondo, entre el uso del video y lo documental, en el fondo, en los 80, en los 90, con respecto a hoy día con Internet. En el fondo. Porque antes, o sea, lo sigue siendo el video, pero antes era la televisión o la radio, ahora está Internet, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporamos el Internet como campo de batalla? Y eso es algo que, por ejemplo, tú puedes pensar, no sé, pues, el campo de batalla que se está empezando, que se va a librar con respecto a la teleeducación, ¿no? Cómo las universidades están llevando y están empezando a convencerse de que este sistema de telepresencia es el futuro de las universidades y que ya no va a ser necesario que los jóvenes vayan a un edificio a adquirir su conocimiento, en fondo, y que todo se va a poder hacer en línea. Ese para mí es un campo de batalla, por ejemplo, ¿no? O sea, de qué significa el que hoy día la educación y el conocimiento se transfiera a través de las pantallas, ¿no? Creo que eso, por ejemplo, es una condición que puede que nos llegue a tomar desprevenidos en esta situación, ¿no? Lo mismo con la salud, lo mismo con la cultura, o sea, cómo los museos se están digitalizando. ¿Qué va a significar eso? Que después la presencia física va a ser algo que va a integrar también este campo de disputa, ¿no? Como el reencontrarnos físicamente, ¿no? Entonces, creo que es interesante el contextualizar cuáles son esos campos de batalla hoy día. El darnos el tiempo de reflexión editorial, también curatorial, para comprender justamente esa condición, en el fondo, el trabajo también. O sea, ¿qué significa que teletrabajemos? Que las oficinas donde antes trabajaban cientos, miles de personas ya no van a existir y se constituyen tus hogares, el hogar como el espacio de trabajo. Eh, eh, También algo que nos ha entregado este espacio de pandemia, ¿no? El poder cuestionarnos eso. Entonces, sí, yo creo que es importante el encontrar las batallas, en el fondo, porque estamos en una constante batalla, la vida es así, en el fondo, son las reivindicaciones, las disputas, los campos ideológicos, en el fondo, pero que, como decíamos antes, hoy día hasta la democracia está en un entredicho de obsolescencia. ¿Es la democracia lo que vamos a defender? La democracia que tanto ha defendido Estados Unidos cuando ha ido a invadir países como Irak o Irán. O sea, ese concepto de libertad, en el fondo, del que queremos defender también. Es el que significa libertad para comprar, libertad para adquirir cosas que en realidad no necesitamos. No sé. Libertad, libertad para elegir, decía Milton Friedman, ¿no? Era su frase, libertad para elegir.
exactamente. Y hoy día, por ejemplo, tú puedes elegir con un gesto, ¿no? Como en Alibaba, en esa aplicación de masiva que es como Amazon, tú haces así y puedes comprar algo, o así, ¿no? Como, que es la economía basada en los gestos, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos al campo de batalla? En el fondo? ¿Cuál es ese campo? ¿Y cuál es la batalla? ¿Y qué es lo que se está defendiendo? O sea, todo eso hoy día está en entredicho, ¿no? Y en disputa también. Y creo que justamente cuando yo te dije recién, creo que es un problema cultural, en el fondo, es porque ya ha llegado estamos en el momento, en el fondo, de cuestionar todo, ¿no? En el fondo. Y la constitución, justamente la oportunidad de nosotros crear una nueva constitución hoy día es una gran, eh, un, un regalo del tiempo, de la historia, digamos, para Chile, en el fondo. La posibilidad de que integremos cosas que van a determinar el futuro de los próximos 50 años o que nos lleven a una condena absoluta y este país, en el fondo, se hunda en un sinsentido y en un vértigo estructural del cual no va a poder salir en mucho tiempo, ¿no? Porque ese es este interregno, ¿no? Como lo llamaba el Toni Negri, esta idea de estar entre un estado y otro. Y estamos justamente en ese limbo, ¿no? Y tenemos la oportunidad de salir de ese limbo bien parado o completamente confundido, ¿no? Y ahí está el valor de la cultura, en el fondo, el otorgarnos la posibilidad de entender, y ahí es donde yo creo que sí, o sea, para mí el gran choque, la gran estrategia de choque es unirnos, es trabajar comunitariamente, no solamente en Santiago, sino que a nivel nacional, en el fondo, y entendiendo esas micropolíticas de gestión y autonomía en el fondo regional o provincial o territorializada. En el fondo, que creo que hablar de lo regional es referirnos justamente a algo determinado por Pinochet y la dictadura cívico-militar. Entonces, esa condición geográfica, en el fondo, de autonomías, de hacernos cargo de los territorios, de pequeños territorios, ¿no? Y ahí es donde el ejemplo de la Corvi, la Cormu, era muy bueno, es de la Corfo como un estructurante de esa condición, en el fondo, cultura económica, ¿no? Eh, es justamente para mí la forma de choque, en el fondo. De choque es algo mucho más estructural que un gobierno que está por 4 años. Es un choque hacia nuestra forma de relacionarnos, no hacia un gobierno, no hacia un partido político, en el fondo, sino que a cómo nosotros hemos tomado las decisiones para que esos gobiernos, esos partidos políticos se constituyan, de hecho. Entonces creo que hay algo mucho más esencial, mucho más atávico que tenemos que enfrentar, ¿no? Y que está justamente hoy día en una disputa estructural, ¿no? A partir de justamente que nos haya tocado una crisis social muy importante, muy valorable, esta pandemia, y la posibilidad de crear una constitución. Es como si estuviéramos viviendo en una gran película de ficción documental que tiene todos los elementos para otorgarle intensidad y vértigo, y se necesita cabeza fría a eso, y observar con distancia y con tiempo, ¿no? Lo que va a significar para el futuro eso. Tomando tu analogía de que estamos a lo mejor en una suerte como de gran película, es de esperar que no sea una serie de esas de Netflix como con 7 temporadas de 15 capítulos cada una, porque si no nos espera Agotador. un largo camino y agotador Y camino. nos espera, o sea, Ajá. estamos a cuánto, Germán, hoy día que estamos grabando estos 2 de julio, y te aseguro que nos queda por lo menos 1 año y medio más de intensidad. Ojalá que Por nos dé. supuesto, pero eso sería recién la primera temporada. Enrique, te agradezco muchísimo la conversación. Creo que hay un gran papel que juega el arte en toda esta historia y nada, y como dices tú, y fijas muy bien también el rol que también tiene lo curatorial dentro de esto, lo editorial, dentro de estas luchas, también es relevante porque claro, el arte no solo efectivamente tiene que ver con lo que los artistas crean, sino que tiene que ver también como con lo que la sociedad logra construir, digamos, como discursos a partir de las creaciones y de la visualización que los artistas hacen de la propia sociedad, y ahí está el papel de los curadores, ahí está el papel
Y hay gente sobre que todo, trabaja Germán, en el lado algo, editorial. algo que no mencioné, que creo que es clave poder mencionarlo, en el fondo es el rol de los mediadores o las mediadoras, de que Mm, nace la mediación, por ejemplo, los centros culturales, los cines. O sea, esa persona que hoy día se convierte en primera línea, que cuando ocurra este retorno va a estar ahí esperándote para poder guiarte por ese espacio, en el fondo, y que van a estar arriesgando su vida, básicamente, porque se van a convertir en zonas de riesgo. Cualquier espacio público va a ser una zona de riesgo. Entonces, así como se respeta a las comunidades que están hoy día en la primera fila en la salud, creo que más adelante en la cultura, la gente que trabaja en mediación van a necesitar y van a un respeto estructural con el que no contaron antes. Más allá de los curadores, los artistas, los directores, etcétera, esos son los que están en general más visibles, pero los mediadores son los que en general están invisibles y son quienes van a tener un rol fundamental en el futuro. Así que muchas gracias, Germán, por la conversación, por el tiempo, no, ¿de qué? que podamos seguir en esto juntos. No, gracias, gracias a ti, gracias a, en general, la labor que hace la corporación además. Y nada, pues vamos a seguir hablando. Yo, a mí, el tema de la resistencia y el choque, voy a seguir retomándolo contigo y con, y con otras conversaciones, porque es mi lado más anarco sindicalista, digamos, Vamos por de eso. de mi época análoga. Que Bien. estés muy bien. Un gran Chao, abrazo. Chao. chao, Germán, nos vemos. Nos vemos.